Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo y vamos a discutir, por supuesto, los resultados que tenemos hasta ahora de las elecciones de ayer. Y con ese fin hemos invitado a un profesor, en su momento del CIDE, doctor por la Universidad de Chicago, encuestador profesional que tiene luego significa ciertas cosas, pero él es de los buenos, director de una casa que se llama Buendía y Laredo, se llama Jorge Buendía. Bienvenido, Jorge, a este programa de regreso. Gracias, Carlos. Jorge, ¿cómo estás, Federico? Qué gusto verte. Igualmente. A ver, Jorge, rápido, una radiografía rápida de los resultados. ¿Quién ganó, quién perdió? ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, ciertamente el PRI gana al conservar el Estado de México, es el más importante en términos de votos, en términos económicos, pero además al ser, digamos, la casa del presidente, pues de alguna manera está defendiendo su territorio. El PRI era el partido que tenía más que perder, porque ponía en juego las tres gubernaturas, entonces en ese sentido gana, pero por otra parte, digamos, es una victoria agridulce porque pues, se ratifica, digamos, su derrota en Veracruz, ¿no? En Veracruz saca 17, 18. Ahí son municipales. Son municipales, pero saca 17, 18% de los votos, pierde prácticamente todas las ciudades importantes y es el preludio para la elección de gobernador del año que entra. Veracruz es el tercer estado en términos del padrón, entonces no son buenas noticias, también pierde Nayarit y Coahuila pues está en juego porque hay un buen número importante de actas que ya no se ganó contabilizan. Coahuila? Porque se han procesado el 100% de las actas. En el PREP. En el PREP, pero hay un 28%, si no me falla la memoria, que no ha sido contabilizada porque hay inconsistencias. O sea, se procesan, pero estas las sacamos, no las contamos, porque hay inconsistencias. Pues al parecer pudiera deberse a el voto por coalición. Hay un gran número de partidos, las combinaciones de posibles coaliciones verdaderamente generan... Una boleta gigantesca, ¿verdad? Una boleta gigantesca con 20, 25 posibilidades, combinaciones, y a veces la gente registra, los funcionarios de casilla registran un voto por el PRI y después abajo registran otra vez ese voto por el PRI, pero con las otras combinaciones, y pues no suman los votos depositados con los votos contabilizados, y eso probablemente es lo que esté pasando, pero dada que la diferencia entre primer y segundo lugar es muy pequeña, pues ciertamente que estas actas no contabilizadas pudieran alterar el rumbo de la elección. Quiero dar un paso atrás. Como uno de los mejores encuestadores de este país, hay una reivindicación pendiente de las elecciones del 2016. ¿Cómo viste el desempeño en las encuestas? Porque pareciera que en esta ocasión salieron mucho más precisas de lo que... No, creo que fueron bastante atinadas y déjame decirte en qué sentido. Primero, nos anticiparon elecciones cerradas, que creo que las tuvimos, sí, ¿no? Ese es el primer punto. Y hay que reconocer, el método no da para dar diferencias de décimas o incluso de un punto porcentual, pero simplemente anticipar la tendencia y contra quién es la competencia, creo que es una parte importante. Segundo, y aquí sí es corresponsabilidad de los medios, se comportaron, yo creo que de una manera muy adecuada. Parte del problema el año pasado es que se anunciaron ganadores en encuestas de salida con diferencias muy pequeñas, que se invirtieron los resultados. Aquí fueron más prudentes, aunque las diferencias también seguían siendo pequeñas, fueron prudentes en señalar que simplemente era una tendencia, pero que había que esperar. Creo que eso también ayudó a darle certidumbre a la elección, pero sí es una reivindicación, digamos, del método. Creo que en general el promedio de encuestas nos daba un indicador de cómo iba a estar esta elección y creo que no nos defraudaron. Bueno, también es una reivindicación de las decisiones del presidente Peña Nieto en torno a la elección del Estado de México. Tanto en la selección de un candidato que era el suyo, que tuvo algunas resistencias por ser pues, una gente lejana, pero un primo del presidente, tercera vez que un Del Mazo competía y ahora será el tercer gobernador del Mazo en el caso del Estado de México. ¿Cuál es la implicación, digamos, hacia el 18 de este triunfo del PRI y en particular pues, del primer priista del país y del Estado? Bueno, creo que la principal implicación es que este esquema puede funcionar a nivel federal, ¿no? Digamos, ¿puede funcionar o van a creer que puede funcionar? Van a creer que puede funcionar. Y digo, y te podrán decir que, por ejemplo, de la misma manera en que Del Mazo aparecía en algunas encuestas en tercer lugar, por ejemplo, pues aquí también... Al arranque del proceso. Al arranque del proceso, aquí pueden arrancar en tercer lugar, pero se puede construir una candidatura. Evidentemente que aquí todo depende de dos elementos. Uno es la fragmentación de la oposición,
¿no? Diferentes Sí. alternativas, ¿no? Aquí lo tuvimos de manera muy clara, 33% aproximadamente para el PRI, y después otro con 31, 18. Si la izquierda 11, unida no hubiera sido vencida, ahora sí. pues tuvieron casi 50% de los votos. Y la otra cosa que creo que no está presente a nivel nacional es que en el Estado de México no había una figura de oposición perfilada ya con una base suficiente. Delfina Gómez es alguien que llega a la carrera. Josefina Vázquez Mota se le conocía, pero más por reconocimiento de nombre que otra cosa. Juan Cepeda, pues exalcalde de Nezahualcóyotl, pero tampoco no era una figura consolidada. Esto no ocurre a nivel nacional, donde ya tienes un jugador como Andrés Manuel López Obrador, o incluso de parte de Acción Nacional, pues Margarita Zavala ya también tiene un posicionamiento bastante sólido. Entonces, esto creo que sí es una diferencia importante. Ahora, hay mensajes ahí ocultos, algunos de ellos yo diría preocupantes. Preocupante que el partido más joven del país esté a punto de llevarse la gubernatura más importante. ¿Por qué lo digo? Porque pues no sabemos muy bien cuáles son los cuadros que tiene, cuáles son los proyectos que tiene, es decir, cómo fue de 0 a casi 100, por decirlo de alguna forma, en el Estado de México. Preocupante que el partido más antiguo del país se desfonde en el Estado de México, que es el PAN. Es decir, hacia dónde van estas señales de, por ejemplo, de buscar candidatos como Cepeda, que yo creo que lo hizo muy bien, pero que pues representa una fracción menor. Es decir, están buscando el ciudadano, tú lees mucho las encuestas, más allá de los resultados. ¿Qué nos está diciendo el electorado? Bueno, es un claro rechazo al establishment político, ¿no? Ejemplificado en los partidos. Creo que una de las ventajas para Morena es que es un partido de reciente creación y puede jugar, digamos, este papel de que es una nueva alternativa. Con este desprestigio. A pesar de que López Obrador ha sido parte del establishment desde hace 18 años, por lo menos, por decirlo menos. Entonces creo que esa es una ventaja, pero lo que está detrás es esta insatisfacción ciudadana que se puede canalizar de mil formas. Se puede ir hacia este partido joven, se puede ir como en Nuevo León a un Bronco, una figura de esta naturaleza. Yo creo que lo que está ahí... O se puede ir una coalición extraña que hoy no nos imaginamos, claro. Como fue la forma en la que ganaron pues, en Veracruz, esta coalición extraña PAN-PRD. Por un lado, o una figura como Cuitlago García en la pasada elección de gobernador en Veracruz, que era alguien totalmente desconocido, sin muchas tablas y que se veía bastante limitado en la interacción política y que obtuvo 27-28% de los votos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está ahí. Aquí el punto es quién canaliza ese descontento. Creo que parte, digamos, del error que hubo de apreciación hacia dónde se podía ir la elección del Estado de México es todo el mundo está consciente del hartazgo, ¿no? Todo el mundo sabe que el 70% aprox, 75% quiere un cambio de gobierno y sin embargo no se puede coordinar esta insatisfacción alrededor de un partido o un candidato. Aquí el tema es que a nivel nacional pareciera que hay como figuras mucho más posicionadas que en el Estado de México para encarnar, digamos, esa insatisfacción. Y creo que de ahí se deriva otra posible implicación interesante que es, pues Andrés Manuel y Morena han de haber entendido que las coaliciones importan. Sí. Simplemente el hecho de que hayan tardado en aliarse con el PT, que de puro vuelito, ya con el candidato apoyando a Delfina, obtuvo poco más de un punto porcentual, que hubiera cerrado de forma interesante la elección si ese punto porcentual se hubiera ido completo a Morena, digamos, un supuesto posible, que el candidato del PRD, Cepeda, hubiera subido como subió y que no hubieran podido acordar algo conjunto. Pues porque la izquierda fue el 50%, el voto anti-PRI fue el 70%, y López creía que podía solo, que iba a desfondar a los militantes de los partidos respectivos y que no necesitaba las dirigencias. La pregunta es, ¿podrán ahora la izquierda construir una alianza de cara al 18? Porque hoy si ves las intenciones de voto de Morena y del PRD, pues sería una mayoría más amplia, ¿no? Sin duda, creo que esa va a ser la clave, ¿no? ¿Qué tanto va a poder influir la política, digamos, en el desenlace de 2018? Porque de la misma manera el PRI pues, va a estar jugando en contra, digamos, de la alianza opositora, pero al mismo tiempo arma sus alianzas con el Verde, buenísimo Encuentro para sumar Social, partidos pequeños. Nueva Alianza,
que sí le dan. Y digo, hay elecciones como Claro. la de Colima, donde el PRI como partido pierde la elección, pero los votos que le dan los partidos pequeños es lo que hace la diferencia. Y vamos a ver en Edomex, Probablemente fue igual, ¿no? probablemente haya algo Morena parecido. debe haber obtenido más que el PRI. Es muy probable, no he visto desagregado esos datos, pero es una parte central y yo creo que ahí sí, como tú dices, es un incentivo a la moderación por parte del observador. Ahora, hay personas que desde hace años están desesperadas porque el PRI no desaparece, pero cuando uno revisa las tendencias históricas, la verdad es que el PRI ha ido perdiendo votación. En el caso del Estado de México, pues Alfredo del Mazo sacó la mitad de los votos que Rubiel, en términos reales. Porcentuales. Esto quiere decir, bueno, si hay una caída. Veracruz es un caso, era un estado muy priista, ¿no? Nayarit no lo hemos mencionado también. Nayarit, entonces Coahuila. sí hay una tendencia, Coahuila que siempre había sido, sí hay una tendencia de reducción, y a donde voy me preocupa muchísimo porque no parecieran estar dispuestos a hablar de la segunda vuelta, pero Alfredo del Mazo va a gobernar con el 68% de la votación o de los votantes de los electores en contra, lo cual no es un buen negocio para nadie, yo creo, ¿no? Así es, y se ha hablado mucho de la segunda vuelta como una solución, lo cual lo comparto, pero otro elemento que hemos perdido de vista es que el sistema de representación proporcional no da incentivos a que los partidos tengan una voluntad o una convicción de triunfo. ¿Por qué? Porque reciben muchas recompensas perdiendo, ¿no? Yo creo que también si acompañamos parte de las reformas con un sistema del ganador se lleva todo, creo que los partidos van a poner mayor énfasis en las coaliciones, por ejemplo, y también dejarle de jugar de que pues perdiendo gano, ¿no? Que tenía su lógica, digamos, cuando se introduce representación proporcional, pero que ahorita está teniendo un efecto perverso de que pues estoy feliz con el 18% que obtuve porque tengo prerrogativas que están vinculadas a ello. Ayer el PRD celebraba el tercer lugar como si hubieran ganado el primero, ¿Sí? Porque en términos de lo que esperaban obtener perdiendo, obtuvieron mucho más. Y mantuvieron su bastión en el oriente, principalmente en Zahualcóyotl, que ya vendrán las siguientes elecciones, repetirán la alcaldía, las diputaciones ganarán, tendrán prerrogativas. Creo que sí ya hay una parte perversa que contribuye a la fragmentación, ¿no? Entonces creo que son esos dos elementos. Pero ya nos tenemos que ir, pero es que no podemos dejar de hablar de la porquería que fue todo el proceso, es decir, de la tinacocracia, ¿no? De la compra de votos, de la señora Cadena recibiendo fajos de dinero. Es decir, yo creo y que de también todo lo que no vimos. Y lo que no vimos. ¿Qué mensaje le está dando esto al elector? Es decir, hay que admirar a los que se levantaron ayer temprano a poner las casillas, pero sus vecinos pueden ser los cómplices de la tinacocracia, ¿eh? Es decir, allí en cultura política que a ti tanto te interesa, ahí hay algo que está mal. Sanciones. Una autoridad electoral que está no presente, que no anticipó, no puso frenos y generó un incentivo muy perverso. Pero nos tenemos que ir. Bueno, pero promete regresar. sin duda. Pues Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Federico. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.